Queridos hermanos, hermanas en la fe, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el corazón del hombre se aleja de Dios, del corazón del hombre salen maldades. Es lo que nos advierte con esta enseñanza nuestro Señor Jesucristo. Por eso es clave leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y conocer los mandamientos de Dios Padre para que nuestro corazón esté lo más cerca posible de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, para que podamos seguir el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y tener el corazón unido a Cristo en sagrado corazón. Vamos a leer lo que contamina al hombre, porque en el momento que el hombre reviste las tradiciones de mandatos humanos, estamos hablando de tradiciones religiosas, empieza a alejarse de Dios Padre, empieza su corazón a alejarse de Dios Padre. Y eso es peligrosísimo, nos lo advierte nuestro Señor Jesucristo, porque nos puede llevar a alejarnos completamente nuestro corazón de Dios Padre. Y ya sabemos que cuando nos apartamos del camino, surge la oscuridad y surge Satanás. Esto está, por desgracia, pasando actualmente en muchas tradiciones religiosas que se han mundanizado y se están mundanizando. Y pueden ser la antesala de este camino oscuro del que nos advierte nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23. Lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Después leeremos la reflexión de nuestro hermano en la fe. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas maldades salen del corazón humano. Es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el momento que este corazón humano está lejos de Dios. Y es muy peligroso que las tradiciones religiosas que cambian mandamientos de Dios por estas tradiciones religiosas, que los van difuminando, los van ocultando, los van tapando, hacen que el corazón humano se aleje de Dios. Y cuando el corazón humano se aleja de Dios, nos lo advierte nuestro Señor Jesucristo. De ahí salen las maldades, porque cuando se aleja de Dios entra en él Satanás. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe. In vanum autem me colunt docentes doctrinas precepta dominum. En vano pues me honráis enseñando doctrinas de preceptos humanos. Quien se piensa que por hacer cosas humanas buenas ya va bien, ya agrada a Dios, ya tiene ganado el cielo, se equivoca, como nos acaba de advertir nuestro Señor Jesucristo, porque si el corazón del hombre está lejos de Dios, si no está en sagrado corazón, en sagrada unión con corazón de nuestro Señor Jesucristo y el nuestro, estamos acercándonos a ese momento en el que salen del corazón del humano las maldades, en el que Satanás entra, el efecto Satanás que llaman ahora los psicólogos. Lo que cuenta es la intención del corazón, dice nuestro hermano en la fe. No somos funcionarios de Dios, ya no somos sus siervos. Si estamos con Cristo, somos sus hermanos, sus amigos. Y los amigos hacemos de corazón lo que pide Cristo, porque lo sentimos, no porque nos obligue la tradición. La tradición nos ayuda a saber lo que agrada a Dios, porque nuestros mayores lo hacían de corazón. Si sentimos lo que sentían nuestros mayores, bienvenida a la tradición. Si lo hacemos solo por apariencia, algo falla en nuestro corazón. Tenemos que investigar por qué seguimos esa tradición, comprender su significado. Todavía hoy vivimos de las rentas de las tradiciones cristianas, reflexiona nuestro hermano en la fe, pero por poco tiempo. Mucha gente ya no comprende por qué no hay que pecar, por qué hay que confesarse, los sacramentos, ir a misa, rezar el rosario. Eso es de viejos, dicen, eso ya no se lleva. Los tiempos cambian. Y están apareciendo nuevas iglesias evangélicas, nuevas iglesias en la tradición cristiana profunda de los sacramentos, del misterio de la Eucaristía. Porque el corazón del hombre se está alejando de Dios. Les han vaciado de sana tradición y no se ha explicado lo que subyace en esa tradición y por qué es importante mantenerla. Se la han cambiado por tradiciones paganas y de pecado. Si mantenemos una tradición, que sea porque sepamos explicar el fundamento, porque lo creamos de verdad,
porque nos vibre el corazón cuando la seguimos y podamos transmitirla con verdad a los demás, porque nuestro corazón esté en sagrada unión, que sean los sagrados corazones del hombre, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Hijo, unidos para que sea la honra perfecta, que es arrodillarnos de corazón ante nuestro Señor Jesucristo y solo ante nuestro Señor Jesucristo. Porque como nos advierte nuestro Señor, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el corazón del hombre se aleja de Dios, se arrodilla ante Satanás y las maldades salen de dentro de él. Que las volvemos a recordar, y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, estas maldades que salen del corazón y que son hijas de Satanás. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas ellas hijas de Satanás, incumplimientos de la ley de Dios, incumplimientos de los mandamientos de Dios, porque el corazón del hombre se ha alejado de Dios, se ha alejado de nuestro Señor Jesucristo, se ha alejado del camino de la luz de la cruz y se ha perdido en la oscuridad, donde los lobos devoran ese pobre corazón. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sid mi lux. Vamos a pedir por todos los corazones alejados de Dios para que el misterio de la misericordia de Dios, de la luz divina, les ilumine y les vuelva a unir, a acercar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y sean sagrados corazones en Cristo. Y que nunca Satanás sea mi guía. Nunc quam dragon sit mi dux. Amén.